Jonás es el evangelista más exitoso de la historia mundial. Todos se salvaron, y él era miserable, porque no quería hacerlo. Jeremías es fiel haciendo la obra del Señor. Él no ve a nadie salvarse. Aún así, fue fiel. No se trata de los resultados, se trata de la fidelidad a Dios. Haces lo que Dios dijo. Así que el viernes por la noche, para los que estuvieron aquí, hablé de Pablo parado en el Areópago y hablándole al mundo pagano del altar, al Dios no conocido. Y al final yo llevé a lo que creo que es un llamado. Fue un llamado de Dios. Y el mensaje que recibí para hoy va a ser totalmente paralelo a esto, pero con toda una palabra diferente de una escritura diferente. Pero totalmente creo que esta es la palabra de Dios para ustedes, para nosotros, ahora. Esta es una de esas cosas, una de esas palabras. Ahora permítanme compartir de mi propia vida. Cuando vine al Señor por primera vez, la primera iglesia a la que asistí regularmente, que quiero distinguir, que no es la iglesia de la que les he hablado, la primerísima iglesia en la que entré, que es cuando nos golpeaban en la cabeza para recibir el Espíritu. Pero fue la primera a la que fui regularmente. Estaba dirigida por un pastor joven de espíritu gentil y dulce. Acababa de llegar al Señor unos meses antes de eso. No tenía idea de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Estaba en la universidad. Estaba estudiando historia. El Señor interrumpió mi vida. ¿A cuántas personas el Señor les ha interrumpido la vida? Gracias a Dios que lo hizo. Pero no sabía a dónde iba a parar. Estoy justo en ese momento para averiguar qué hago. Y hace poco tiempo estaba bajando de un avión en Nashville, Tennessee, hacia el aeropuerto de Newark. Cuando salí del pasillo hacia la puerta, hacia el aeropuerto, un hombre estaba parado esperando para hablar conmigo. Y dijo: probablemente no me reconozcas. Luego me dice su nombre. Él era el primer pastor que tuve de joven. En esa primera iglesia. No lo había visto en siglos. Lo conocí cuando era su pastor. De hecho, él fue el que, cuando les conté eso, fui a Washington una vez, hace años, cuando hubo una reunión de creyentes de todo el país, que literalmente vi que cambió la historia. Él fue quien organizó eso. Ahora era un hombre anciano. No lo había vuelto a ver en décadas desde que vine al Señor por primera vez. Y siempre había querido. Siempre quise volver a verlo. Ahora, él sabía lo que pasó conmigo, la congregación, los libros, todo lo que pasó. De hecho, él estaba en el avión porque estuvo en el evento donde yo estaba hablando. Y estaba tratando de llegar a mí, pero no pudo llegar a mí. Y yo me enteré, es como el Señor me enteré. Desde entonces, se fue a estar con el Señor. Pero el Señor nos dio la oportunidad de encontrarnos antes de eso. Y pensé en cómo era en aquel entonces cuando vine al Señor por primera vez. Estoy por primera vez en esta iglesia y era un nuevo creyente sin tener idea. Nunca podría haber imaginado lo que Dios haría. No podía imaginarlo. En la secundaria yo tenía que ser la persona con menos probabilidades de estar aquí parado. Parado aquí. Si hubieran votado en la secundaria, ¿quién sería el menos propenso a seguir a Dios? Tendría que ser yo. Y yo era ateo en ese entonces. Solo por la gracia de Dios llegué a conocerlo. E incluso después de creer que el Señor era real, cuando supe que era real, luché contra Él. Luché contra su llamado 6 años porque no quería acercarme ni dejar lo que hacía, la banda de rock, mi estilo de vida, ni renunciar a eso. Pensé que al renunciar, dejas las cosas buenas, dejas las cosas malas. Él te da las cosas buenas. Pero yo no sabía eso. Y la única razón por la que vine, como muchos saben, es porque me atropelló un tren. Y estuve a centímetros de morir. Y después de eso, incluso después de eso, nunca imaginé que enseñaría la palabra de Dios. ¿Y cómo sucedió eso? No fue porque yo lo planeara. En mi primer año de venir al Señor, me uní a un estudio bíblico de jóvenes dirigido por un pastor. Y después de varias semanas, el pastor dijo: ya no puedo hacerlo. Tendremos que terminar esto. Y la gente del estudio bíblico vino a mí y me dijo: ¿lo dirigirías tú? Porque si no lo haces, tenemos que parar. ¿Lo dirigirías? Así que dije: está bien. Así fue como empezó. Otra cosa que nunca pude haber imaginado. Y un día, durante ese tiempo, yo había venido al Señor, pero no sabía dónde estaba, qué iba a pasar. Fui a una pequeña iglesia a mitad de semana y tenían a esta persona invitada especial allí. Era una exprostituta. Era una madama, de hecho, y se salvó. Y tenía un don del espíritu de conocimiento y en medio del servicio o al final me señala en la congregación y me llama. Y yo estaba, ya saben, yo estaba de nuevo, ahora estoy en la universidad. No sé a dónde va esto, me graduaré de la universidad pronto. Y así que tenía que decidir qué hacer. Y ella empieza a hablar sobre mí y a decir cosas que se han cumplido ahora. En aquel entonces, me gradué de la universidad y luego no sabía qué. Bien, Señor, sé que estoy llamado al ministerio.
¿Qué ministerio? Fui allá. Hablé con judíos por Jesús. Me pusieron en las calles de inmediato repartiendo folletos. Me golpearon. Un tipo me pegó con eso. Dije que no lo creía. Revisé otro ministerio, Pueblo Elegido, pero todos buenos ministerios. Sentí que eso no era lo correcto. Finalmente oré. Señor, solo dame un trabajo que tú harías. Terminó dándome un trabajo trabajando con niños discapacitados. Y eso es lo que él haría. Él dijo, como se lo has hecho a estos, me lo has hecho a mí. Fue una de mis mayores preparaciones para el ministerio. Dios dijo que hay que ser humilde, y tienes que ser un servidor, y tienes que atender las necesidades de la gente, y tienes que ser paciente. Y eso fue lo que me enseñó allí. Seguí dirigiendo el estudio bíblico durante ese tiempo, sin saber cuál sería el ministerio. Ministré a la ciudad. Había gente sin hogar por toda la ciudad de Nueva York en ese momento. Todavía los hay, pero había muchos entonces. Empezamos el ministerio, dándoles Biblias, dándoles comida. Ahora cuando vine al Señor en la universidad, trabajaba como guardia de seguridad por la noche. Vigilante nocturno, hacía mi tarea en el escritorio de seguridad, ya saben, y la empresa decidió ponerme en una fábrica en un camino rural suburbano apartado en el estado de Nueva York. Y fue mientras trabajaba allí que vine al Señor. Vine al Señor y al lado de la fábrica, en medio de la nada, estaba este otro edificio, un edificio de oficinas, en el que había un ministerio. Y todos los días iba y venía, veía el letrero. Y el letrero decía, Junta Americana de Misiones a los Judíos. Y aquí estoy yo, una persona judía viniendo al Señor. Nunca me molesté en ir siquiera al lado. Más tarde cambiarían el nombre de su ministerio a Ministerios del Pueblo Elegido. Era uno de los dos ministerios más grandes que daban específicamente el evangelio al pueblo judío en todo el mundo. Y simplemente decidieron, de hecho dieron a luz a judíos por Jesús. Y decidieron solo por ese periodo de tiempo trasladar su sede mundial. Justo al lado, en medio de la nada, junto a la fábrica donde yo trabajaba. Ahora todavía nunca fui allí. No tenía intención de entrar allí. Pero Dios tenía una intención diferente. Y en un momento dado, la fábrica incluso alquiló parte de ese edificio, y yo patrullaba ese edificio. Ni siquiera lo revisé. Así que un día voy a un servicio religioso que está a unos 30 minutos de distancia. Era la iglesia del Nazareno con Charlie Rizzo en Nueva Jersey. Y después del servicio tuvieron compañerismo. Una mujer entró de algún otro lugar. Ella es una visitante. Ella dice, oh, eres judío. Dijo que están empezando algo llamado Congregación Mesiánica. Tengo el número de teléfono del tipo. ¿Cuáles son las probabilidades? Ella lo tenía, y así que llamé al tipo. Él dice, ven para acá. Él me da las indicaciones. El siguiente viernes por la noche salí. Aún no tengo un año en el Señor. Va a ser la primera vez que ponga un pie en un ministerio mesiánico. Estoy siguiendo sus indicaciones. La dirección me lleva al edificio que está al lado de donde trabajo todos los días. Me dio una ruta diferente, así que no me di cuenta hasta que llegué allí. Dije, es como si tuviera que ir 30 minutos a Nueva Jersey para ir al lado. Ya saben, entro en una habitación. Mi primera congregación mesiánica tenía unas 8 personas. Y sin embargo, era el plan y el propósito designados por Dios. Porque había alguien más. Uno de los 8 era alguien que destacó de inmediato. No podías ocultar a este hombre. Destacaba sin importar dónde estuviera. Pero acababa de ser salvo hace poco y iba allí para ser discipulado y ayudar con el ministerio. Su nombre era Gary Selman. Tocaba la guitarra, dirigía la alabanza allí y él dijo, oh, ¿tocas la guitarra? Tráela. Así que aquí estamos, tocando. Estamos tocando todo eso juntos. Era el plan de Dios. Porque más tarde, un día diría, ayúdame a empezar otra congregación, llamada Beth Israel. Y fue él quien me pediría que entrara en el ministerio. Pero él estaba. Dios nos tuvo al lado durante un año y luego tuvo que traernos. Todo estaba allí. Todo estaba allí. No solo estaba todo ahí. Algunas respuestas en la vida suelen estar justo ahí. No las vemos. Pero no solo eso. Cuando me di cuenta, cuando fui salvo en la cima de una montaña. Entregué mi vida al Señor en la cima de una montaña. Y miré hacia afuera. Y podías mirar hacia abajo y podías ver dónde estaba. Sobre la aldea de Gary Selman. Él ya tenía todo planeado para mi vida. Entonces dije, de acuerdo, ya saben, ¿cuándo? Bueno, en realidad, así que dije, te ayudaré. Pero el Señor me llamó al ministerio, así que te ayudaré con este ministerio. Pero un día tendré que irme cuando el Señor me llame al ministerio de tiempo completo. Así que ayudé. Ya saben, era como uno de los 3 líderes allí. En su apogeo tenían unas 30 personas. Ayudé varios años mientras hacía el estudio bíblico, el ministerio en la ciudad y todo eso. Y un día, el líder de la congregación se fue.
Y entonces Gary Selman me llama a un restaurante en Nueva Jersey y me dice, bien, te pido que dirijas Beth Israel. Y le dije, Gary, dije, te ayudaría por un tiempo. Esto es algo temporal. Es que, ya sabes, el Señor me llamó para un ministerio. Cuando me preguntaste esto, él dijo que quizá era el ministerio. Respondí que no sabía. Dijo que si no aceptaba, habría que cerrarlo. Así que dije, está bien, Señor. Dije, no estoy seguro de esto porque ese no era mi plan. Si quieres que diga que sí, sé que tienes que dejarlo muy claro. Sé que no se debe. Me dicen que no se debe poner a prueba al Señor. No, de hecho, la Biblia no dice que no puedas hacer eso. Pero el punto es, dije, pero voy a ponerte 6 pruebas y tienes que cumplirlas todas para fin de mes. Si quieres que diga que sí, para fin de mes. Cumplió cada una de ellas. Una de ellas fue, estamos en la reunión en esta iglesia. No teníamos lugar. Dije, Señor, hay un edificio atrás. Hay un pequeño edificio en la parte de atrás de la iglesia. Dije, haz que nos ofrezcan ese edificio para tener un lugar propio. Así que justo después de eso, tras años, deciden ofrecernos el edificio. Dije, está bien, Señor. Y cuando dije que sí al llamado, retiraron la oferta. Dije, Señor, me engañaste. Y recibí del Espíritu diciendo, tú dijiste que lo ofrecieran, no que lo conseguirías. Dije, Señor, me atrapaste en un tecnicismo. Mira, él ha estado en el negocio mucho más tiempo que yo, así que a regañadientes dije que sí. Entré al ministerio de tiempo completo. No porque lo planeé así, sino igual que llegué al Señor, sin planearlo. Cada paso fue igual. Cada paso que no planeé. No lo imaginé. No lo comprendí. Y no es que no planeemos cosas, pero el curso final de nuestra vida tiene que ser su plan, no el tuyo. Es mejor. Y cuando empezamos la congregación, tuvimos que reabrir. Había sido clausurada, la reabrimos. Fue un viernes por la noche y hubo una tormenta de nieve. Tuvimos que cancelar el servicio. Luego otra tormenta y otra tormenta. Dije, Señor, ¿qué estás? ¿Qué tú? Dije que sí, ¿qué está pasando aquí? Y fue entonces cuando el Señor me dio una palabra. En aquel entonces. Y cuando teníamos solo unas pocas personas y compartí esa palabra, creo que fue el tercer servicio en el que compartí una palabra como líder. Y prediqué esto y la palabra resumiría todo lo que hay en mi vida. Lo que él había hecho, pero lo que iba a hacer. Y es una palabra que recibí de nuevo anoche para ustedes. Y es esta. Jeremías 33, versículo 3. Clama a mí, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo lo que Dios hizo fue eso. Y todo lo que iba a hacer. Desde el pequeño grupo de personas, cuando les compartí esa palabra, literalmente antes de todo lo que hizo con nosotros, antes de los libros, antes de todo lo que Dios hizo, todas estas cosas, Él dijo, te mostraré cosas grandes y poderosas que no conoces. Y el viernes por la noche, terminé hablando de Pablo en el Areópago, hablando del Dios no conocido, del altar al Dios no conocido. Hablé de eso, de lo desconocido, de la importancia de lo que no sabemos. Lo que no sabemos es más grande que lo que sí sabemos. Y entonces él dice, el Dios no conocido, ábranse. Él dice, el Dios no conocido, voy a hacer, eso es lo que dice en el Areópago. Y luego, y ahora aquí, él dice, te mostraré lo que no sabes, lo que no conoces. Ya han escuchado esta escritura antes, pero tal vez nunca se les haya revelado. Y me siento guiado, porque creo que esto es de Dios ahora para ustedes, para revelárselo. Incluso el contexto, bueno, permítanme ponerlo así. Así es como empieza. Dice así. Vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo. Ahora, lo primero es que está en prisión. Jeremías está en prisión porque el rey, el gobierno y la cultura están todos en su contra. Y él está predicando la palabra de Dios. No quieren escucharla. No quieren escuchar la verdad. Saben, él es lo opuesto a Jonás. Porque Jonás es el evangelista más exitoso en la historia del mundo. Todos se salvaron. Y él era miserable porque no quería hacerlo. Jeremías es fiel haciendo la obra del Señor. Él no ve a nadie salvarse. Sin embargo, fue fiel. No se trata de los resultados. Se trata de la fidelidad a Dios. Haces lo que Dios dijo. Mucho, ya saben, no quieren oír la palabra de Dios. Lo metieron en prisión. Es muy parecido a lo que está pasando hoy y hacia dónde va.
Sí, en tiempos muy recientes hemos sido testigos de un nuevo fenómeno, en Occidente, en Europa, en Canadá, en Occidente, donde creyentes cristianos están siendo encarcelados en esas naciones por predicar la palabra. Personas en Gran Bretaña han sido arrestadas en la calle por predicar la palabra de Dios. Gran Bretaña, Inglaterra. Una mujer en Finlandia el año pasado, porque publicó una escritura en su sitio como Facebook, fue llevada a juicio por el delito, bajo la pena de 2 años de prisión. Esta es una mujer de mediana edad, miembro del Parlamento, cristiana, puso una escritura como 10 años antes y fue llevada a juicio. Apenas la semana pasada salió en Europa, Malta. Un hombre cristiano fue entrevistado en televisión. Dio su testimonio. Dijo que fue salvado de un estilo de vida homosexual por el poder de Jesús. Ahora está en juicio por decir eso y enfrenta el encarcelamiento. Y no crean que no puede llegar a Estados Unidos. Sí, ya está llegando. Incluso en tales tiempos, aquí Jeremías está en prisión por su fe. Y sin embargo, Dios dice, ahora tengo algo bueno para ti. Incluso en las tribulaciones y persecución o problemas en tu vida, no cambian de ninguna manera, en ninguna forma, las promesas de Dios. Jeremías pudo haber estado muy desanimado. Probablemente lo estaba, ya saben, nadie escucha. Nadie se salvó, ahora estoy en prisión, ¿podrían matarme? Y Dios dice, Jeremías, tengo una palabra para ti en prisión. No tienes que estar en el templo. No tienes que estar, puedo hablarte. Esto es igual de sagrado en tu prisión. Donde quiera que estés, no importa. No te enfoques en dónde estás. Enfócate en quién está contigo. Dios le habla a la gente en prisión. Dios le habló a Pablo en prisión. Le habló a Pedro en prisión. Hace grandes cosas en prisión. Y así, cuánto más, sin importar por lo que pases, Él te hablará. Y sus promesas no disminuyen en absoluto porque estés pasando por algo. No hay muro de prisión que detenga las promesas de Dios. No hay problema que detenga las promesas de Dios en tu vida. Y así la palabra de Dios viene a él y dice esto. Así dice el Señor que hizo la tierra, el Señor que la formó para establecerla. El Señor es su nombre. Y luego viene, clama a mí. Jeremías, clama a mí. Ahora Jeremías es un profeta de Dios. Pensarías que estaría en contacto todo el tiempo. El Señor dice, no, Jeremías, clama a mí. La palabra aquí en hebreo es cara. Inténtenlo. Cara. Cara no significa solo llamar, sino Jeremías, clama a mí. Significa, búscame con todo tu corazón. Con tu ser más íntimo puede que sepas de Dios. Jeremías, has sabido de mí. Pero digo, ahora tómate el tiempo. Ahora tienes que empezar a buscarme con todo tu corazón. Búscame. No basta con tener a Dios en tu vida. Tienes que buscarlo. Ahora es raro. Piénsenlo. ¿Cómo buscamos? Porque buscamos, Él dice, búscame cuando ya lo tenemos. Entonces, ¿por qué lo buscamos? Porque siempre hay más de Dios. Hay más para que encuentres. Hay más. Ese es el punto. Así terminé el viernes. Y eso es lo que Dios dice. Verán, solo tendrán tanto como busquen. Si no buscas, no encuentras. Sin embargo, el Señor dice, todo el que busca, halla. Esa es una gran promesa. Pero significa, busca con todo tu corazón. Si quieres más de lo que tienes ahora, tienes que buscar más. Busca más. Y es interesante porque esa misma palabra en hebreo, la raíz de esa palabra, en realidad significa encontrar con valentía. No solo buscar, sino encontrar con valentía. Señor, voy a buscarte y no voy a dejar de buscarte. Sé valiente. No voy a dejar de buscarte hasta que te encuentre. Hasta que encuentre algo nuevo. Hasta que obtenga eso. Y Dios dice, promesa absoluta. Yo te responderé. No dice tal vez o podría, lo haré si me buscas, pero con todo tu corazón. Similar a esa otra escritura, búsquenme. También se le dijo a Jeremías, búsquenme, y me hallarán cuando me busquen con todo su corazón. Si es algo secundario, ya saben, le daré unos minutos de oración. Eso no va a funcionar. Busca con todo tu corazón. Hola, soy Jonathan Cahn y espero que el video haya sido de bendición. Asegúrate de oprimir el botón de suscribir y activa la campanita para que se te notifique cada vez que se publique un nuevo video. Puedes compartir tus reacciones en los comentarios y cómo te ha bendecido. Y comparte este video con tus amigos. Gracias por ver y nos vemos la próxima vez.